¿Y si todo lo que te han enseñado sobre las dos testigos del Apocalipsis estuviera equivocado? ¿Y si estos personajes no fueran profetas reencarnados, ni hombres santos enviados por Dios, sino formas celestiales sumergidas temporalmente en la condición mortal, entidades tan antiguas como la creación, disfrazadas de carne y hueso, preparadas para sellar el destino del mundo? Durante siglos, predicadores, teólogos y estudiosos han señalado nombres conocidos: Moisés, Elías, Enoc, hombres que caminaron con Dios y realizaron milagros, sí, pero siempre limitados al plano humano. Sin embargo, el texto bíblico nunca afirma que estos testigos sean hombres. Nunca les da nombre, genealogía ni linaje. Nunca describe sus ropas, rostros ni origen, solo sus actos, y esos actos superan cualquier hazaña humana ordinaria. En Apocalipsis 11 leemos que tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante los días de su profecía, que pueden convertir las aguas en sangre, que hieren la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Esto no es solo autoridad profética, es dominio cósmico. No hablamos de siervos, hablamos de agentes celestiales, representantes del propio trono de Dios. Pero ¿por qué Dios los llama testigos? ¿Y por qué los somete a la condición de la muerte? La respuesta no está solo en el Apocalipsis. Se remonta a visiones proféticas del Antiguo Testamento, a revelaciones ocultas en Zacarías y hasta al libro de Enoc, un texto que, aunque apócrifo, resuena con el mismo misterio sobre entidades celestiales que descienden a la tierra en misiones de juicio. Las testigos serán vistas en Jerusalén, pero no pertenecerán a ninguna nación. Serán asesinadas, pero no podrán ser vencidas, y cuando resuciten ante los ojos del mundo, sus identidades serán imposibles de negar. No vienen a dialogar, sino a testificar, y sobre todo, a sellar. Este video no es una especulación mística. Es un viaje por la teología más profunda de las Escrituras, atravesando textos canónicos, paralelos proféticos y revelaciones olvidadas. Vamos a deconstruir el mito popular y a reconstruir la identidad de estas figuras a la luz del cielo, no de la tradición humana. Verás que todo siempre estuvo allí, en las entrelíneas, en los símbolos, en los paralelos proféticos que conectan las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que hacía falta era preguntar: ¿por qué Dios ocultó la verdadera identidad de las testigos? La respuesta puede ser tan perturbadora como reveladora: porque no son de este mundo. Y cuando surjan, pocos estarán preparados para reconocerlas. No te engañes. Esta revelación no es solo curiosa o simbólica, tiene implicaciones profundas. Si las testigos no son hombres, entonces el tipo de guerra espiritual que se aproxima será de una escala que jamás imaginamos. No será más sobre naciones o ideologías, será cielo contra infierno, dimensiones colisionando. Y el escenario será esta tierra. Por eso, al entender quiénes son estas testigos, no solo estarás resolviendo un enigma bíblico, estarás viendo el contorno del fin dibujarse ante tus ojos. Estarás recibiendo una advertencia que solo los atentos percibirán, porque ellas vienen y con ellas viene el fin. Y por eso necesitamos volver al texto. Porque la Biblia, aunque silenciosa en muchos detalles, nunca fue vaga. En el próximo capítulo nos sumergiremos en las palabras originales de Apocalipsis 11 y mostraremos cómo el texto, lejos de confirmar la humanidad de las testigos, apunta a algo mucho más profundo, mucho más elevado y mucho más temido. No abandones este video. Lo que estás a punto de descubrir sobre las dos testigos puede sacudir todo lo que crees sobre los últimos días. Comparte, comenta y prepárate. La revelación ha comenzado.
¿Cuándo leíste que las dos testigos serían hombres? ¿Dónde estaba escrito exactamente? Esa suposición se extendió por siglos, pero el texto bíblico nunca lo afirma. Y esa omisión no es un detalle, es una pista dejada por la propia Escritura para quienes osan ver más allá del velo. En el capítulo 11 de Apocalipsis, Juan describe con claridad sus visiones. Escucha una orden divina: daré poder a mis dos testigos, y profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. Pero en ningún momento se dice que son humanos. La palabra griega usada aquí para testigos es martus, que significa literalmente alguien que testifica, sin ninguna connotación de especie, género o naturaleza biológica. Y más, profetizan por exactamente 1260 días. El mismo tiempo de la persecución de la mujer en Apocalipsis 12 y de la opresión de la bestia en Apocalipsis 13. Operan dentro de una ventana escatológica crítica, y sus acciones se describen con una autoridad que trasciende los límites de lo humano. No solo predican, hieren la tierra con plagas, cierran los cielos, convierten aguas en sangre y consumen enemigos con fuego que sale de sus bocas. Este lenguaje es un eco directo de actos divinos registrados en otras partes de las Escrituras, especialmente en el Éxodo, en los libros de los profetas y en las teofanías del Antiguo Testamento. Hablamos de actos atribuidos a Dios, a ángeles poderosos o a manifestaciones sobrenaturales. En ningún momento de la Biblia un profeta común actúa con este grado absoluto de poder, a menos que esté siendo usado como vehículo por una fuerza celestial. Otro punto vital. Apocalipsis es un libro profundamente simbólico, pero jamás es vago. Siempre que se presentan figuras humanas, sus nombres, orígenes o características son explícitos. Los 24 ancianos son identificados como tal. Los santos mártires bajo el altar son nombrados. Los ángeles tienen funciones definidas. Pero aquí, el texto guarda un silencio absoluto sobre la identidad de las testigos. No hay nombre, genealogía, nacionalidad ni rasgo humano. ¿Por qué? Porque no pertenecen al linaje de la tierra. Y hay más. El versículo 4 dice que estas son las dos olivas y los dos candelabros que están delante del Dios de la tierra. La referencia es directa al libro de Zacarías, donde dos entidades espirituales permanecen eternamente ante el Señor, alimentando la luz del templo con aceite, un símbolo claro de fuerzas angélicas ligadas a la presencia divina. Juan está señalando que estas dos testigos son esas mismas entidades, o al menos manifestaciones de ellas. Estas figuras permanecen de pie ante Dios, algo que, bíblicamente, está reservado a ángeles de la presencia, como Gabriel, que dice, en Lucas 1:19, «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios». El lenguaje es idéntico. Esto significa que las testigos no surgen de la tierra, sino que descienden del cielo para actuar por un tiempo limitado, testificando la verdad divina en medio del caos final. Incluso su muerte no niega este origen. Al contrario, refuerza la idea de que entidades celestiales pueden ser vestidas temporalmente de carne para cumplir misiones específicas, como ocurrió en los días de Abraham, cuando 3 hombres lo visitan. Y más tarde se revela que uno de ellos es el propio Señor y los otros 2 son ángeles. Génesis 18:19. Este patrón de aparición temporal de seres celestiales en forma humana se repite en toda la Biblia. Negar la posibilidad de que las testigos sean más que hombres es ignorar este patrón divino. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si no son meros hombres, ¿por qué tantos creen que son Moisés y Elías? El próximo capítulo desmantelará esa tradición,
mostrando que esos nombres no son más que ecos simbólicos de algo mucho mayor, ecos de una realidad celestial que finalmente está a punto de revelarse al mundo. Da un like, comparte y comenta. ¿Crees que las dos testigos sean más que hombres? Tu opinión puede abrir los ojos de otros. Y quédate con nosotros. Las capas ocultas de este misterio apenas comienzan a desvelarse. Si las dos testigos fueran realmente Moisés y Elías, ¿por qué el Apocalipsis no los nombra simplemente? La respuesta está en las Escrituras y apunta a algo infinitamente más antiguo, más poderoso y más oculto que cualquier hombre que haya pisado la tierra. Desde los primeros siglos de la Iglesia surgieron interpretaciones que sugerían que las testigos serían Moisés y Elías. Esto porque los poderes atribuidos a ellas en Apocalipsis 11 reflejan directamente los hechos de estos dos grandes profetas. Elías llamó fuego del cielo y cerró los cielos para que no lloviera durante años. Moisés hirió a Egipto con plagas y transformó aguas en sangre. Sería lógico entonces pensar que Dios los habría elegido para regresar y actuar una última vez. Pero hay un problema evidente. El texto no dice eso. Nunca. Apocalipsis 11 mantiene un anonimato completo, sin nombre, sin rostro, sin biografía. Y esto no es casualidad. Cuando Dios quiere que identifiquemos a alguien, lo hace con claridad. El propio libro de Apocalipsis identifica al dragón como Satanás, a la bestia como el sistema político global, a Babilonia como el sistema religioso corrompido. Todo tiene un símbolo, y cada símbolo se interpreta en algún momento. Pero las testigos permanecen en silencio. Esto nos obliga a considerar una hipótesis mucho más profunda. Los poderes atribuidos a las testigos no indican su identidad, sino su función. No son Moisés ni Elías, pero sus acciones reflejan los ministerios de ellos. Son espejos del tipo de autoridad que Dios ya otorgó a sus siervos en el pasado, pero ahora elevada a su grado máximo. En la tradición rabínica y cristiana primitiva, también se sugirió que las testigos podrían ser Enoc y Elías, los dos hombres que no probaron la muerte según la Escritura. Esto crearía una simetría con Hebreos 9:27. Está ordenado a los hombres morir una sola vez. Pero incluso esta teoría no se sostiene completamente. Enoc y Elías fueron retirados de la tierra, sí, pero no hay ninguna indicación en Minsepedician, el Nuevo Testamento, de que regresarán. Esto es teología construida sobre el silencio, no sobre la revelación. Por otro lado, el patrón bíblico nos muestra que Dios usa arquetipos. Elías se convierte en un arquetipo profético de juicio. Moisés, un arquetipo de liberación y ley. Lo que vemos en las testigos no es la repetición de individuos, sino la manifestación plena de dos arquetipos espirituales reunidos en un momento escatológico. No son los hombres del pasado regresando, son los atributos de juicio y testimonio, eternos, manifestándose de forma corporal para concluir la última fase del plan divino. Más que eso, las testigos parecen personificar el propio espíritu de profecía. No solo profetizan, imponen un juicio cósmico. Son, en esencia, emanaciones del trono, como los 7 espíritus de Dios mencionados en Apocalipsis 1, 4 y 4, 5. No son meros profetas que regresan. Son manifestaciones de la voluntad directa del Altísimo, encarnadas temporalmente. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Porque en lugar de esperar rostros familiares, como Elías y Moisés, debemos prepararnos para lo inesperado. Formas celestiales, vestidas de carne, operando como instrumentos vivos de la ira y la justicia de Dios.
Y si creías que Elías y Moisés eran la respuesta final, lo que veremos a continuación abrirá aún más tu percepción. Porque en las visiones de Zacarías encontramos dos seres que no son hombres, sino que alimentan eternamente el fuego del altar celestial. Están allí, ante Dios, y descenderán. Comparte este video con quien aún piensa que las testigos son hombres del pasado. Comenta, ¿alguna vez creíste que serían Moisés y Elías? Y quédate con nosotros. La identidad de las testigos está cada vez más cerca de revelarse. Zacarías vio dos olivas junto al trono de Dios. Juan vio dos candelabros que profetizaban y lanzaban plagas sobre la tierra. Ninguno de ellos vio hombres. Vieron manifestaciones. Y estas manifestaciones alimentan el altar del cielo con algo que ningún ser humano posee. Presencia perpetua ante el Altísimo. Apocalipsis 11:4 nos entrega una de las mayores claves ocultas sobre las dos testigos. El texto dice, estas son las dos olivas y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. No es una metáfora suelta. Es una cita directa del libro de Zacarías 4, donde el profeta tiene una visión enigmática de un candelabro de oro y dos olivas a su lado. Zacarías observa y pregunta repetidamente, ¿qué son estas olivas a la derecha y a la izquierda del candelabro? CTC 4:11. La respuesta llega finalmente. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí, la palabra usada para ungidos en hebreo es hijos del aceite, o literalmente aquellos por quienes el aceite fluye directamente. Son canales vivos entre el trono y el mundo. Estos seres no son sacerdotes terrenales ni profetas históricos. Están ante el trono, una posición reservada a entidades celestiales con una función permanente en el culto eterno, como los serafines, de Isaías 6 o los 7 espíritus de Dios, de Apocalipsis 4:5. Los dos candelabros mencionados en Apocalipsis son objetos que sostienen la luz. Y en la simbología bíblica, la luz no es solo iluminación, es revelación, es gloria, es verdad divina. Cuando Juan asocia a las testigos con olivas y candelabros, está diciendo que no solo hablan en nombre de Dios, llevan la esencia de la revelación y del juicio de Dios. Son recipientes vivos de la luz celestial, fluyendo aceite continuamente. Y el aceite, en el contexto bíblico, el aceite es símbolo del Espíritu de Dios. En Zacarías, este aceite no necesita ser colocado manualmente por los sacerdotes, fluye directamente de las olivas al candelabro. Esto nos muestra que estos seres tienen acceso directo al Espíritu, sin mediación, sin interrupción, algo imposible para cualquier ser humano. Solo seres celestiales tienen esta autonomía espiritual dentro del trono. Estamos ante una estructura celestial que opera fuera del tiempo, pero que desciende a la tierra en momentos de intervención. En Zacarías, estos dos ungidos ya estaban ante Dios. En Apocalipsis, descienden y profetizan con fuego y plagas, exactamente como Elías y Moisés, pero con una autoridad amplificada. Aquí, volvemos a la lógica de los arquetipos. Si Moisés y Elías son espejos, los candelabros y olivas son las fuentes, y esas fuentes son entidades, no humanas, sino celestiales, y el detalle más poderoso, están ante el Señor de la tierra. En la Biblia, estar ante el Señor es ocupar una posición privilegiada y peligrosa. Solo seres como Gabriel, los serafines y los ángeles de la presencia ocupan esa posición. Esto nos obliga a ver a las testigos como seres que pertenecen a esa casta elevada de emisarios celestiales. Son, de hecho, formas celestiales mortales que surgen en carne por un tiempo limitado para ejercer un último testimonio visible al mundo antes del fin.
Son como portales vivos entre el cielo y la tierra, trayendo no solo palabras, sino actos de justicia y juicio irreversible. Y si esto parece extraño, recuerda, el propio Dios ya se manifestó en forma visible. Los ángeles caminaron entre nosotros en diversas narrativas bíblicas. Entonces, ¿por qué las testigos no podrían ser esos mismos mensajeros celestiales escondidos en un cuerpo para un último acto? Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo seres tan gloriosos pueden morir? En el próximo capítulo nos sumergiremos en la teología profunda de la encarnación celestial y entenderemos cómo, desde los días de Génesis, seres venidos del cielo ya caminaron en la tierra con propósito y mortalidad. Da un like y comparte con alguien que nunca escuchó esta perspectiva. Comenta, ¿crees que Zacarías 4 es la clave para Apocalipsis 11? Y quédate con nosotros. El descenso de las testigos apenas comienza, y el próximo paso revela cómo el cielo se viste de carne para juzgar al mundo. ¿Cómo puede un ser celestial morir? La Biblia, desde Génesis, nos muestra que esto no solo es posible, sino necesario. Cuando los cielos tocan la tierra, no lo hacen de forma simbólica, sino literal, vistiendo carne y sometiéndose al tiempo, al dolor y hasta a la muerte, todo por un propósito que trasciende el entendimiento humano. La muerte de las dos testigos, en Apocalipsis 11, parece contradecir su origen celestial. ¿Cómo puede algo que viene directamente del trono de Dios ser vencido, asesinado y expuesto en una plaza pública? Pero esta aparente debilidad revela un patrón divino mucho más antiguo, un patrón que comienza con las manifestaciones celestiales del Antiguo Testamento y culmina en la encarnación del propio Verbo de Dios. La Biblia está llena de registros de seres celestiales que asumieron forma humana. En Génesis 18, 3 hombres visitan a Abraham. Él los trata con reverencia, los sirve y escucha profecías. Poco después, queda claro que uno de ellos es el propio Señor, y los otros 2 son ángeles, los mismos que en el capítulo siguiente van a Sodoma para ejecutar juicio. Comen, caminan, conversan. Asumen plenamente las funciones físicas de los hombres, pero no son hombres, son manifestaciones del cielo. El libro de Enoc, aunque no canónico, ofrece una ventana profunda a este patrón. Allí, los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, toman formas humanas e interactúan con la creación. Su caída es consecuencia de la mezcla entre lo celestial y lo terreno. Enoc muestra que la encarnación celestial no es un concepto exclusivo de Jesús, sino parte de un mecanismo espiritual mucho más antiguo, usado tanto para el bien como para el juicio. Cuando aplicamos esto a las dos testigos, todo encaja. Seres celestiales, cuya naturaleza verdadera es invisible al ojo humano, pueden ser vestidos temporalmente con carne, para operar en el plano físico, para testificar, para juzgar. Y esto incluye la muerte, pero su muerte no es derrota. Es parte del guión divino. El descenso de estas entidades es deliberadamente temporal. No vienen a reinar, sino a testificar. No vienen a escapar del juicio, sino a encarnar el mensaje, y esto incluye la entrega del cuerpo mortal como parte de la profecía. Así como el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y fue crucificado, estas formas celestiales se harán mortales, no porque sean débiles, sino porque esa es la lenguaje que el mundo comprende, la lenguaje de la sangre, del dolor, del sacrificio público, y su muerte, transmitida al mundo, no será solo un espectáculo de burla, será el último aviso, la última oportunidad de arrepentimiento colectivo, porque su resurrección, tras 3 días y medio, será el sello final. Ante todos se levantarán,
y no habrá más excusas, teorías ni interpretaciones. El mundo entero verá y sabrá. Este patrón también aparece en otros momentos proféticos. El profeta Daniel ve un ser como hijo de hombre que se acerca al anciano de los días. Juan ve a Jesús glorificado, pero aún con rasgos humanos. Isaías ve serafines con rostro, manos, voz. El cielo, para comunicarse plenamente, asume formas comprensibles. Pero estas formas son vestimentas temporales, no la esencia. Las testigos no son diferentes, son al mismo tiempo espíritu y carne, como Elías fue en sus momentos más intensos, como el ángel del Señor que hablaba en primera persona como Dios y aún así caminaba junto a los hombres. La encarnación de estas testigos es la evidencia de que Dios no enviará solo palabras, enviará presencias, y esas presencias tocarán el suelo de Jerusalén, serán asesinadas, expuestas, y luego se levantarán. ¿Pero qué anuncian exactamente? ¿Cuál es la naturaleza de este mensaje tan poderoso que exige una forma celestial encarnada para ser entregado? En el próximo capítulo, nos sumergiremos en la idea del espíritu, de profecía, y mostraremos que las testigos no solo hablan por Dios, son el propio testimonio encarnado de la palabra. Comenta abajo, ¿habías imaginado que seres celestiales podrían morir por elección divina? Comparte esta visión con quien necesita entender el nivel real de la batalla espiritual en curso. Y quédate con nosotros, porque la misión de las dos testigos va más allá de las palabras. Ellas encarnan el propio espíritu de la profecía. Y si las dos testigos no fueran solo mensajeras de Dios, sino el propio mensaje, y si fueran más que portadoras de palabras, fueran la encarnación literal del espíritu de profecía, caminando entre los hombres como la última expresión del verbo antes del juicio final, el Apocalipsis no solo habla de eventos futuros, revela patrones espirituales eternos manifestados en la historia humana. Y uno de los más profundos es este: cuando Dios quiere sellar algo, no solo habla, encarna. Fue así con el Verbo eterno, que se hizo carne, y será así nuevamente con las dos testigos. En Apocalipsis 19:10 está escrito: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Esta afirmación revela algo revolucionario. La profecía verdadera no es un don aislado ni un talento de predicación. Es el testimonio vivo de Cristo en el mundo. Cuando alguien profetiza verdaderamente, está dando forma a la propia esencia del testimonio de Jesús. El Espíritu se manifiesta en palabras, gestos y juicios. Ahora imagina, ¿y si ese mismo Espíritu dejara de solo inspirar profetas para asumir una forma propia? ¿Y si en los momentos finales de la historia Dios decidiera vestir su propia voz con carne para que el mundo entero viera y fuera juzgado por ello? Las dos testigos son esa manifestación. No son solo profetas con poder, sino extensiones vivas de la palabra divina, en su función más pura: denunciar, llamar al arrepentimiento, declarar juicio, sellar testimonios. Así como el Verbo encarnado, que Juan describe en su Evangelio como lleno de gracia y verdad, ahora tenemos un tipo inverso y escatológico. Figuras llenas de juicio y verdad, preparadas para confrontar a un mundo corrompido. Si Jesús vino como Cordero, las testigos vienen como voz. Si Él vino para salvar, ellas vienen para sellar. No hay margen para simbología vacía. El fuego que sale de sus bocas, los milagros que realizan, las plagas que liberan, todo eso no es un espectáculo de poder, sino un acto profético encarnado. No declaran plagas. Son la manifestación de la plaga como extensión viva de la justicia celestial.
A lo largo de la Biblia vemos este patrón repetido en diferentes niveles. Los profetas antiguos, cuando entregaban mensajes, a menudo encarnaban lo que decían. Ezequiel se acostó sobre su lado por días, comió pan inmundo, representó asedios. Oseas se casó con una mujer infiel como retrato del adulterio espiritual de Israel. Isaías caminó desnudo y descalzo. Esos actos no eran ilustrativos, eran profecía vivida. Con las dos testigos, esta lógica alcanza su punto culminante. No, solo anuncian lo que Dios hará, viven lo que Dios está haciendo. Su propia presencia en Jerusalén será, en sí misma, un sermón continuo. Su muerte será una señal. Su resurrección, un sello. Son el escenario y la obra, el púlpito y el fuego, el clamor y el decreto. Por eso el mundo las odia, porque no dejan espacio para dudas, relativismos ni interpretaciones alternativas. Hablan, actúan, juzgan, y su autoridad no puede negarse, porque no procede de una elección personal, sino de un origen eterno. Esa naturaleza dual, carne temporal, espíritu eterno, las hace diferentes de cualquier otro personaje bíblico. No pertenecen al linaje de Adán, pero asumen el molde adámico para cumplir su misión. Como un tabernáculo móvil del espíritu de profecía, caminan entre los hombres con un objetivo claro: testificar con actos lo que Dios ya declaró con palabras. Y esta misión no será silenciosa. Apocalipsis afirma que sus voces resonarán por 1260 días. Durante ese tiempo, la tierra no verá solo milagros, verá la propia palabra divina corporificada en dos cuerpos que al final caerán y luego resucitarán. Pero el punto culminante aún está por venir. Porque si la voz de Dios se levantará en carne, también tendrá que ser silenciada, al menos por un momento. En el capítulo final veremos la muerte de los testigos y su resurrección pública, y entenderemos por qué Jerusalén será el escenario de este acto final de gloria y juicio. Comenta: ¿crees que el espíritu de profecía puede manifestarse en forma física? Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Y no te vayas ahora. El capítulo final trae la escena más poderosa de todo el Apocalipsis, la muerte y ascensión de las dos testigos ante un mundo en negación. ¿Por qué permitiría Dios que sus testigos fueran silenciadas? Porque en su muerte y resurrección no hay derrota. Hay un mensaje final, un testimonio inquebrantable que sacudirá la tierra y sellará el destino de las naciones. En Apocalipsis 11, las dos testigos completan su misión profética tras 1260 días. Pero entonces la bestia que sube del abismo las enfrenta, las vence, las mata. Sus cuerpos quedan expuestos en las calles de Jerusalén, la ciudad que el texto llama espiritualmente Sodoma y Egipto. El mundo entero las observa, se burla, celebra. Por 3 días y medio yacen sin vida. Nadie las entierra, nadie las honra. Son un trofeo para un mundo que odia su mensaje. Pero este no es el fin, es el preludio de la gloria. La muerte de los testigos no es un accidente, es un acto deliberado dentro del propósito divino. Como el cordero que fue inmolado, su sacrificio es parte de su testimonio. Su caída no es una señal de debilidad, sino de obediencia suprema. Una obediencia que resuena con la cruz de Cristo. ¿Por qué Jerusalén? Porque es el epicentro espiritual del mundo, el lugar donde el cielo y la tierra se cruzan, donde los profetas fueron apedreados, donde el Mesías fue crucificado, donde la verdad siempre ha sido confrontada. Los testigos mueren allí porque su mensaje debe resonar desde el corazón del plan divino, y su muerte no es privada. Apocalipsis 11:9 dice que
Los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cuerpos. En una era de comunicación global, este evento será público, inescapable. El mundo entero será testigo de su aparente derrota y luego de su victoria final. Porque después de 3 días y medio, un soplo de vida de Dios entra en ellas. Se levantan ante los ojos atónitos de sus enemigos. El texto describe un evento que no tiene paralelo, y los que las vieron quedaron sobrecogidos de gran temor. Apocalipsis 11:11. Su resurrección no es solo un milagro, es un juicio. Es la declaración de que la verdad divina no puede ser silenciada, ni por la bestia, ni por el mundo, ni por la muerte misma, y luego ascienden al cielo en una nube mientras sus enemigos observan. Este no es un acto oculto, es un espectáculo divino, un eco de la ascensión de Cristo, pero con un propósito escatológico: sellar el testimonio final antes del juicio. Este momento marca un punto de inflexión. El mundo ya no podrá ignorar la realidad del poder de Dios. Las testigos, al resucitar, no solo confirman su origen celestial, revelan que el tiempo de la gracia está terminando. El texto conecta este evento con un gran terremoto en Jerusalén. Una 10ª parte de la ciudad cae. 7,000 personas mueren. Los sobrevivientes, aterrorizados, dan gloria a Dios, pero no todos se arrepienten. Este es el misterio del corazón humano. Incluso frente a lo sobrenatural, algunos eligen la rebeldía. Las testigos no vienen a negociar, vienen a dividir, a separar luz de tinieblas, a marcar el inicio del fin. Su muerte y resurrección son el clímax de su misión, un testimonio encarnado que no puede ser ignorado. Son la voz de Dios hecha visible, el espíritu de profecía en carne, el último llamado antes de que los cielos se abran y el juicio final descienda. Las 2 testigos no son solo un enigma bíblico, son una advertencia, una revelación, un espejo del poder divino que confrontará al mundo en los últimos días. Comparte este video con alguien que necesita despertar a esta verdad. Comenta. ¿Estás preparado para reconocerlas cuando aparezcan? Quédate con nosotros en este canal para más revelaciones que transformarán tu entendimiento de las Escrituras. Porque el tiempo se acerca y la verdad ya no puede ser silenciada.